Pues nada, estamos con Albert Salas, uno de los cabezas visibles del gabinete de prensa del Mallorca. Albert, muy buenas, gracias por estar con nosotros aquí en Fútbol Mallorca. Hola, muy buenas, Alberto, encantado. Te lo decía antes, el hombre del momento, ¿no? Porque con todo lo que estoy viendo con Twitch, la verdad es que estáis en un momento tremendo, ¿no? Pues sí, se intenta ir o comunicar de todas las formas posibles Mm, y en todos los soportes que nos permitan, ¿no? Al final lanzar el mensaje que se tiene que lanzar o según el momento o para animar o para acompañar ese buen momento y en eso estamos, ¿no? Intentando utilizar desde el primer día, ¿no? Que estamos trabajando aquí en el club y utilizar todas las herramientas posibles que nos permite la tecnología, que son muchas, ¿no? Y mm. yo creo que también después de todo lo que estamos pasando, desgraciadamente, sí que ha sido un punto de inflexión para que Sí. muchas otras florezcan y poder aprovecharlas, ¿no? Sí, lo que dices, el hecho de no poder la afición ir al campo, tener ese contacto con el equipo, esto acerca, ¿no? Estas nuevas tecnologías, estas nuevas redes sociales que ayudan claramente a que la afición desde casa pues, pueda estar lo más cerca posible del equipo. Sí, de hecho no servirían igual lo que es lo que Mm, tú dices, ¿no? Y lo que yo comentaba, ¿no? Que al final todo el confinamiento y todo este problema de lo presencial, ¿no? sí, Sobre todo el problema de salud y a partir de ahí implica todo lo demás de nuestro día a día, ¿no? Ha implicado que haya otras formas, a lo mejor quitando clichés y quitando estándares que ya. existían en el periodismo tradicional y ahí estamos, ¿no? Intentando que sea lo más llevadero posible, porque además estamos haciendo cosas en horas donde la gente no puede estar ni por la calle, ¿no? O sea Ya, que a veces, si a nosotros nos lo cuentan hace un año, esto iba a pasar, o hace un año y medio, porque ya de hace un año estábamos cerquita, sí. no, nadie se lo explicaría, pero así estamos, ¿no? Con incluso una limitación de libertad de movimientos, que es algo que nadie hubiera dicho. Pues sí, porque comentabas, ¿no? Que ahora hablamos un poco de Twitch, pero claro, esto viene de más atrás, sobre todo del año pasado, que ya a través de redes sociales, YouTube y demás, el Mallorca como que se posicionó en una de las posiciones más altas en el ranking de Madrid, Barça, a nivel de engagement, por así decirlo, ¿no? Sí, al final, en ese sentido y en ese Mm, contexto, jugaba a favor donde estábamos, las ganas que tenía la gente claro, de ver dónde estábamos y luego también factores puntuales y estratégicos como tener a Ataque, por ejemplo, ataque, sí, sí. que movía mucho también el Cucho, pero Mm, también jugadores nuestros, pero sobre todo Ataque, evidentemente, claro, porque hablamos de redes y de nichos y de estrategias y al final hay que saber también en cada país lo que se lleva y a lo mejor ujú, en Japón no se lleva tanto el Twitter, que sí, porque es una explosión, pero sobre todo claro. YouTube, ¿no? Ese consumo, ¿no? No es que se lleve más una cosa que otra, pero es verdad que el consumo de YouTube que nosotros experimentamos Mm, procedente de Japón, sin saber tampoco exactamente cuál es la red más popular de Japón, porque luego cada país tiene sus claro. cosas, pero es verdad que teníamos a nivel estadístico y a nivel de datos ese gran consumo, ¿no? Sí, te iba a preguntar justo ahora. Entiendo que habría diferentes estrategias dependiendo de si el vídeo era centrado en taques, si estaba centrado en cucho, ¿no? Más o menos tendríais estrategias Sí, a diferentes. ver, eh, creo que hoy lo pensaba, ¿no? Esta es la cuarta temporada, ¿no? Y son Hmm, necesidades comunicativas y también al final todo se debe a creer en estas formas de comunicar y al final también tener recursos. Es claro. cierto que con Taque, nuestro YouTube, sí que el año pasado empezamos a hacer más cosas y el anterior, con Hmm, vídeos y tal, pero era más un contenido para todas las redes, ¿no? No tan centrado en YouTube. Sí que es ya, cierto que el año pasado hicimos una estrategia después del confinamiento, o sea, de sí, 2 meses. cierto. Sabíamos que Taque en el partido de Ibar había sido importante, que su presencia, diríamos, Ujú, en el equipo ya era una realidad en cuanto a él, en cuanto también a su forma de comunicar claro. jugando, en cuanto a todo lo que representaba, porque al final no nos podemos olvidar que esto es un club de fútbol y no Ujú, puedes ir tú por tu día promocionando cosas que al claro, final claro. a lo mejor no tienen un resultado en el campo y también hay un vestuario, hay un equipo, un club, una plantilla, como digo, ¿no? Pero en ese momento sí que estratégicamente Taque dio esa explosión, ¿no? Sí. Y eso implicó que después del confinamiento hiciéramos una estrategia específica y centrada en Taque, Ujú, con un contenido eminentemente en japonés claro. y para japoneses
también, a ver, son imágenes, era para todo el mundo, ¿no? Y ahí se juntaba también esa dualidad, ¿no? Ataque el Madrid, Japón, y también que Claro. nosotros también le caímos simpáticos o le caímos en gracia, pero porque ellos no es que te caigas en gracia, te sigan, ¿no? Sino porque hay un trabajo ahí, ¿no? También estuvo Kubo hace años, aquí Hiro Yenaga, nosotros explotamos mucho ya desde el primer día que llegó Ataque, dijimos que era el tercer jugador japonés. Al final, durante la temporada, los jugadores japoneses que más han marcado goles en la liga son los del Mallorca. O sea, es un poquito todo un storytelling y cosas que se trabajan, también sabiendo, yendo al terreno, porque fuimos 2 veces a Japón y ahí sí que vimos cómo funciona, diríamos, todo, ¿no? Más a nivel nativo de allí, ¿no? Claro. Yo creo que todos los inputs que se reciben en comunicación son importantes y sobre todo encajarlo en nuestro contexto para que no sea malsonante o que cacofonía de decir que hace esto, ¿no? Yo creo que se ensamblaron todas las piezas, que Take era muy querido y se ensamblaron todo para que explosionara, ¿no? Nuestro canal en ese momento. Es verdad que veníamos con muy buenos números, que son números anuales, incluso se han mantenido a distancia, evidentemente, porque un vídeo de ataque es un vídeo de ataque, pero hemos cambiado un poquito la estrategia este año y nos ha servido para mantener ese nivel, ¿no? de presencia, ¿no? Y de engagement, que es lo importante. Sí. Entrando un poco en la materia que más me interesa, dices, claro, que es un equipo de fútbol, al fin ya cuentas el Mallorca, pero no sé hasta qué punto la evolución que están haciendo tanto los medios como los propios equipos de fútbol ya se puede considerar casi como un medio de comunicación más, el hecho de estar tan pendiente del equipo, haciendo los directos, haciendo ese contenido que entretiene, que es de por sí el objetivo principal de un medio de comunicación, entretener, y lo estáis haciendo. Sí, la intención, sobre todo, yo creo, y creo que es lo más importante que tengo o que queremos hacer, es entretener y que no sea un nodo, ¿no? O sea, que no sea propaganda, ¿no? Que al final creo que se había pecado mucho la comunicación del club hace años, no entremos en casos en concreto, sino porque al final era la manera. Quiero decir que un departamento y su estrategia digital no puede servir para hacer propaganda, simplemente tiene que servir para ensalzar los valores propios del club, que se queden, y hay una estrategia detrás, no como respuesta a los medios tradicionales ni contra ellos, ¿no? Nosotros, de hecho, una cosa, el año pasado me comentaron, ¿pero qué hacéis haciendo radio? Antes de hacer durante un año evolucionamos de hacer radio a hacer el Benima Cateo, ¿no? O sea, todo en un año, ¿no? Porque veíamos que la cosa evolucionaba y necesitábamos acercar más, hacer cositas diferentes y tal, ¿no? Y yo dije, pero es que no hemos entrevistado, mira, nosotros no hemos entrevistado ni en nuestros programas, no hemos entrevistado ni al presidente, ni al director deportivo, ni al CEO de negocio. Quiero decir que no queremos nosotros hacer un nodo, nosotros intentamos hacer llegar a la afición y que no sea una respuesta a los medios tradicionales ni contra ellos, sino una cosa paralela que puede entretener igual como los medios tradicionales pueden entretener. Solo faltaría. Yo soy periodista y al final no se puede ir en contra de otra cosa, que yo creo que todo es compatible, ¿no? Y yo creo que eso había adolecido un poco la comunicación de clubes institucionales, que todo se había convertido, diríamos, en algo anti, y esto no es anti, esto es por más y a multiplicar, ¿no? Solo faltaría. El Mallorca es el único equipo que tiene esa regularidad en Twitch, porque he estado mirando y no me suena, por ejemplo, que Madrid, Barça, equipos de primera tengan esa intención, ¿no? de acercar tantos. Creo que sois los pioneros, vamos. Nosotros fuimos el año pasado, el Madrid, creo, tras llegar a un acuerdo, ¿no? con Twitch, fue el primero, ¿no? Luego fuimos nosotros los que creamos un canal que nos verificaron, porque estuvimos hablando con ellos incluso en verano, antes de la pretemporada, ¿no? Para intentar dar los partidos de pretemporada, que nosotros teníamos la señal, y casi 22.000 personas tuvo un Mallorca-Castellón que se hizo allí en Murcia. Sí, en Murcia. ¿no? O sea, eso te dice un volumen de comentarios brutal, ¿no? O sea, hubo un impacto también gracias a que ellos nos dieron presencia en el canal. ¿Qué pasa? Que sí que es verdad que nosotros hemos, a ver, ¿cómo te lo diría? Sí que nos hemos adaptado más a ese formato de lo que se lleva, ¿no? El just chatting, que no tanto en videojuegos ni en gaming, pero sí el podcast o visual podcast, ¿no? De lo que estamos haciendo y lo que ha pasado más en otros, o lo que yo he visto que bueno, sí que el Barça en los días de partido sí que hace un formato
más específico de Twitch, de los días de partido, ¿no? Pero bueno, sí que desde el principio intentamos adaptarnos, ¿no? Y nosotros era el Madrid, nosotros, y luego entró el Barça, evidentemente, como no, con toda su fuerza y con muchos muy buenos números. Y luego creo que también está la Real, pero la Real ha tenido alguna incursión, pero no tampoco lo he seguido mucho, ¿no? Sé que en los rankings de engagement y de datos que al final manejamos y nos lleva Blind Fire Analytics para todos los equipos de la liga, pues está la Real con Twitch. Somos 4 de 42 y estamos terceros por detrás de Madrid y en Barça en cuanto a que tenemos una regularidad. Pero vamos, muy bien, claro. Si se lanzan otros, pues seguro que nos superarán. Pero bueno, solo Hasta faltaría entonces... que no se trata nuestra competición, no es esa ni mucho menos, claro, que todo el mundo comunique como quiera. Lo que nosotros queremos es ofrecer, ¿no? Adaptarnos a la red. No decir voy a hacer un Twitch por hacer un Twitch, ¿no? Claro. Que yo creo que la gente lo confunde con YouTube y tal, sino hacer cosas de esa red para esa red, que es lo que estamos haciendo o intentando hacer, porque los días que hacemos eso podríamos emitir a YouTube y a Facebook, donde tenemos muchos seguidores y Twitter y tener al final decir, no han seguido 25.000 o 30.000, pero intentamos hacer solo algo para ahí, para esa red, y el día que no lo hagamos, pues digamos, es para todas las redes. Pero intentamos, ¿no? Y eso implica esfuerzo y porque cada red necesita lo suyo y si solo trabajas para eso, pues imagínate. Y hablando de Twitch, precisamente hace unas semanas pude hablar con Dani Rodríguez, le pregunté eso, si veía a veces más la televisión que Twitch y obviamente me reconoció que la televisión hay días que prácticamente ni la enciende, que se centra más en Twitch que en Ibai, en demás personajes de ese calibre y claro, esa reconversión que también estamos comentando, no solo de un club de fútbol, sino que de los medios en sí, también se está notando en el día a día. Es de entretenimiento para otro tipo de target, pero un entretenimiento y yo creo que ya no solo eso, es interacción directa. O sea, la gente puede preguntar, la gente te puede decir lo que opina. Al final esto existe en todas las redes, porque si tú haces un directo en Facebook, en YouTube y tal, pero es verdad que Twitch ha tenido ese punto específico, que es lo que digo, que hay que conocer la red, de meter esa interacción y que el propio streamer pues esté más en contacto en ese punto. Yo creo que eso lo hace especial, ¿no? Al final también son modas, todo. Ayer leía Clubhouse, no sé qué leía, que es una nueva red tipo LinkedIn, o sea, van a salir muchas redes, muchas tal, y supongo que al final todo, cuando se vuelve anticuado aparece uno que era el anti todo, pero bueno, hay que saber moverlo, pero eso yo creo que es entretenimiento puro y duro, lo que ha conseguido, y de una forma visual que te permite para estar viendo la tele. Tú te metes ahí, tienes todo el mundo el que está, es como una programación lineal, pues sí, pero en stream donde tú ves todo lo que está en directo y es una manera de tú elegir tu contenido. Y ya la última, porque tampoco te quiero liar mucho. No, tranquilo, lo que quieras. No, ya aquí... para la última reflexión, yo recuerdo, a lo mejor tú también, la primera vez que yo hice una entrevista en la carrera te la hice precisamente a ti también, para un trabajo Lo recordé cuando me lo dijiste, sí. Para un trabajo de Manu Aguilera. Hablábamos del Luis Illar, de la futura reconversión del campo y demás. Y yo te pregunto, claro, en ese momento en el que ya han pasado, creo que 7, 8 años... Estaba en IB3, sí. Y tú empezabas la carrera, sí. Así es. Si te hubiesen dicho que eso, casi 5, 6, 7 años después estarías haciendo directos en Twitch, que primero hubieses preguntado qué es Twitch y después cuando te lo hubieran explicado, ¿tú qué hubieras dicho? En plan, pues... Estaba en algo un medio tan querido como también tradicional, porque estaba en la tele. Y es una reflexión que hacía el otro día yo mismo en LinkedIn y por las redes, ¿no? Es pasar de... Yo el otro día con los 5 horas de programa acabé agotado, yo nunca había hecho eso, pero agotado, ¿eh? Tú no sabes la tensión. Y claro, está acostumbrado a hacer tele donde tienes un equipo... Es un poquito todo diferente, ¿no? Porque cuando estás en tele hay como un equipo de 25 o 30 personas, que al final el cámara, el realizador, todos los que están haciendo vídeos, es una cosa espectacular que se dé eso y que nadie falle, y siempre cuando hay un fallo la gente lo saca, pero es que al final es un trabajo de un engranaje que tiene que funcionar perfecto, y esto es, pues ya te digo, no me lo hubiera imaginado en la vida, porque a veces estás asentado en esa zona de confort de lo tradicional, ¿no? Y mira, cuando te sales un poquito de ahí es cuando empiezas a explorar, y sobre todo hay que tener ganas, ¿no? de explorarlo, y en eso estamos, ¿no? Porque tenemos gente muy, muy inquieta y vosotros también, ¿no? Los medios nuevos que estáis haciendo y la gente y los aficionados, ¿no? También tienen esa inquietud, ¿no?
de ver cosas nuevas y hay que acompañar al final lo que pasa en la calle, solo faltaría, no te puedes Claro. quedar en hacer... Nosotros, por ejemplo, las entrevistas post partido las emitimos en el programa, pero es que ni las difundimos luego en Twitter ni nada, las pasamos a los medios. Es que lo hacemos incluso más para versión medios, para tener esas declaraciones en esta zona, diríamos, en esta situación problemática que vivimos de no poder ir al campo y tal, que no para nosotros, que ni las utilizamos, las entrevistas que luego podríamos trocear, como mucha gente hace. Es que ni lo hacemos, ¿no? No lo utilizamos, ni hacemos entrevistas. Cuando hacemos una declaración, un total que se dice, lo pasamos a las medias y es que ni lo ponemos porque no es nuestra estrategia en este momento. Claro. Bueno, es el saber adaptarse, ¿no? El saber que con el paso de los tiempos han ido evolucionando todos los medios, han ido evolucionando las formas de consumir y el saber adaptarse lo mejor posible. Sí, es saber que eso puede tener mucha validez para un medio que vive de la voz y del audio, la radio, la tele, las declaraciones del periódico, solo faltaría, y eso no significa menospreciar ni mucho menos, pero entender que nosotros a lo mejor no necesitamos esto si tenemos una estrategia de prefiero una foto que comunique mucho a unas declaraciones de 30 segundos. A veces una imagen vale más que 1000 palabras y todo es compatible, desde esa declaración y esa entrevista y todo para un medio audiovisual o radiofónico o periódico o una web, pero nosotros al final hemos virado mucho en este sentido. Es verdad que lo hemos hecho, pero este año si te fijas, hemos cambiado mucho la estrategia. Menos y mejor, a lo mejor, menos cantidad. Y de hecho, ahora en el anterior mes estamos sextos o séptimos en España en engagement por average, ¿no? Por post. O sea, hay medios, hay clubes que hacen 1000 posts, pues nosotros a lo mejor al cabo de un mes hacemos 300, ¿no? Esos 300 tienen una gran repercusión y una gran respuesta de la gente, y eso nos lo ha llevado a ser sextos en el mes pasado de average, incluso por delante de Valencia, de clubes importantes, ¿no? Incluso ahí luchando con el Sevilla, ¿sabes? O sea, que imagínate la fortaleza, ¿no? A veces de nuestro entorno, si también sabes calcular, ¿no? Los impactos, ¿no? Y no hacer tweets por hacer tweets o pods por hacer pods. Pues Albert, muchísimas gracias por estar con nosotros y por aclarar un poco, recordar, reflexionar todo el mundo de las nuevas redes sociales y de cómo el Mallorca está adaptándose de una manera espectacular. Así que, Albert, lo dicho, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros y aquí estamos para lo que queráis. Hasta luego.